hace falta mi presentación, casi, ¿no? Evidentemente, pero bueno, ella es Laura Gallego, él es José López, editor. Han venido desde diferentes puntos de la geografía para tener este encuentro con vosotros y creo que lo vais a disfrutar mucho. Es un colofón, yo creo que maravilloso con este ciclo de Twitter Encuentros que hemos celebrado este año. Y bueno, pues me gusta mucho la literatura fantástica. Es mi género favorito desde que empecé a escribir, también desde que empecé a leer. Empecé a escribir cuando tenía 11 años. Bueno, escribir es lo que realmente me gusta y es una cosa que yo sigo haciendo sobre todo pues por pura vocación, porque es lo que llevo dentro y porque no podría ser yo y no escribir. Y bueno, a mí me gusta contar esta historia porque mucha gente me pregunta, bueno, ¿cómo has hecho para escribir estos libros y que le gusten a tanta gente? La primera parte sí sé cómo he hecho para escribir estos libros. Llevo muchísimo tiempo escribiendo. He escrito miles de páginas y muchas de ellas no vieron la luz ni la verán, ¿no? Pero es parte del trabajo como escritora y es parte de tu formación. Nadie nace sabiendo escribir y a veces es necesario escribir miles de páginas para llegar a escribir algo que realmente valga la pena. Hay gente que necesita menos tiempo. Yo necesité miles de páginas y 10 años antes de empezar a publicar, ¿no? Pero bueno, digamos que mi trabajo es fruto de muchas horas, de echarle muchas horas, de pensar las historias con mucha antelación durante muchos años, de escribir, pues eso, cientos, miles de páginas y sobre todo de saber qué es realmente lo que me gusta hacer y de seguir haciéndolo, pues aunque no te publiquen los libros, aunque nadie te lea, sigo haciendo las cosas lo mejor que sé, o por lo menos intentándolo, escribiendo las historias que a mí me gustaría leer, esforzándome en hacerlas lo mejor que sé y el resto lo dejo en manos de los lectores. En tu carrera como escritora, en el que hayas terminado de escribir un libro y hayas dicho, sí que sí, es de verdad mi libro favorito, por así decirlo. Es difícil. Normalmente el último libro que escribo siempre es el que más cercano tengo en ese momento, ¿no? Porque es el que está trabajando. Yo diría que si tuviera algún libro de estas características sería probablemente Memorias de Idún. Pero cuando lo terminé no pensaba en eso. Cuando lo terminé solo pensé, he terminado. Se acabó. 2000 páginas después se acabó. Empiezas a revisar, a ver qué puedes mejorar, qué puedes quitar, qué puedes añadir. ¿En algún momento dices, ya está, no lo puedo tocar más porque ya está perfecto? ¿O cuanto más lo lees, más crees que tienes que cambiar? Yo creo que llega un momento que tienes que parar. Pero siempre retocarías ¿porque cosas. ¿Tienes que publicar o porque simplemente dices, ya está? Yo creo que en ese sentido la labor del editor es muy importante, porque son ellos los que te dicen, vale, el libro está ya bien así, ¿no? Si tú envías un libro a un editor y te señala una serie de cosas que habría que mejorar, tú sabes que tienes que seguir. Si tú lo mandas a un editor y el editor te dice, está bien, tú aún lo puedes revisar un par de veces más, pero ya con la tranquilidad de que lo que estás haciendo ya es por vicio. ¿Sabes? Porque sabes que el libro está bien. Que yo como editor les digo a veces a los autores, los libros no se acaban, se entregan. Sí, o sea, sí. Porque es verdad lo que hay autores que les cuesta mucho soltar el libro. ¿Has tenido alguna vez un momento en el que sobre el principio del libro o sobre la mitad te hayas estancado y no sepas a lo mejor cómo sigue la historia o cómo hacer, y si es así, pues cómo, si utilizas algo para inspirarte o simplemente la historia viene sola? Una sola palabra: esquema. Esquema. Es que esto me lo preguntan muchísimo. Hay gente que empieza a escribir una novela, improvisa, y cuando se quedan atascados esperan a que les llegue la inspiración. Y bueno, no sé, a lo mejor hay autores a los que le funciona, pero yo qué quieres que te diga. A mí no se me ocurría empezar a construir una casa sin planos. A mí personalmente lo que mejor me funciona es el esquema previo. ¿Qué sientes al llegar a una librería o una biblioteca y coger uno de tus libros y ver que pone es la edición 22? Y dices, desde que lo escribí, madre, ¿cuántos pasó? ¿Qué sientes tú al ver 22? Eso es muy bonito. Se habla mucho, por ejemplo, del concepto de bestseller, que son los libros que se venden mucho. Pero yo creo que lo más interesante, quizá también a nivel editorial, son los que se llaman long sellers, los que se venden mucho a lo largo del tiempo, ¿no? Por poner un ejemplo paradigmático, Campos de fresas, de Jordi Serra y Fabra. Es un libro típico de instituto que se recomienda mucho. Y lleva no sé cuántas mil ediciones, debe llevar 40 ediciones o por ahí. Creación de personajes, porque yo me he ido leyendo todos tus libros y yo he visto que cada vez son más sólidos en el hecho de que en menos capítulos los se describen bien. O sea,
se coge la idea del personaje. Me ha pasado con David, por ejemplo, en el Sí. libro total. Te quería preguntar cómo ha ido cambiando esa creación de personaje. Piensas en un personaje, cuanto más lo conoces previamente, más fácil es que luego lo desarrolles. Yo pienso que en el caso de David quizá es posiblemente el personaje que más claro tenía desde los protagonistas de Memorias de Idún, seguramente, porque es el que más tiempo he tenido para pensarlo, ¿no? Bueno, te quería preguntar sobre las recomendaciones que hacen la mayoría de los profesores en institutos y colegios, que en vez de coger a los niños e introducirles a la lectura con libros que de verdad les van a atraer, cogen y te presentan clásicos de la literatura española. Ajá. O clásicos de la literatura universal y te los tienes que tragar porque no es para esa época. Ajá. Y muchos acaban odiando la lectura a partir de eso. ¿Qué opinas sobre ese Vale. conflicto interno? A ver, en concreto yo no me puedo quejar porque a mí me recomiendan muchos libros. O sea, yo sé que mis libros están de lectura recomendada, por no decir obligatoria, en muchos sitios. Entonces, claro, tampoco soy quien para hablar de esto. Pero sí pienso, yo pienso que en algún momento dado los clásicos es bueno leerlos, porque es parte de nuestra cultura y es parte de nuestra historia. Pero el problema es que se quiere empezar la casa por el tejado. Entonces, tú para acercarte a los clásicos tienes que tener un nivel lector que evidentemente si es lo primero que lees, no, porque no los vas a disfrutar igual y porque probablemente tampoco los vas a entender, ¿no? Entonces, yo pienso que primero hay que desarrollar el gusto por la lectura. Tú no puedes pretender que tus alumnos lean El Quijote si antes no han leído nada más. Esta es la cuestión, ¿vale? Pero bueno, de todas formas, independientemente de cómo vayan después las preguntas o de qué hablemos durante el libro, sí que os puedo contar que bueno, pues es una historia que lleva a la cabeza desde hace bastante tiempo. Bueno, pues el mundo también está bastante desarrollado, todo lo que es la historia de la magia. Y no sé si sois... En las novelas de fantasía la gente se pasa medio libro viajando por todo y te lleva lugar por lectores coordenadas, el hecho de pintada o el material. Y ahí sufre un poco el tema de la pintura de nosotros. Mortales. Sabía y al final no sé por qué terminamos por encontrarnos todos. Aunque fuéramos solamente 5 en todo el colegio, pero da igual, nosotros nos encontrábamos y nos conocíamos, ¿no? En muchas partes del mundo, pero particularmente en Chile, que nos compañeros. Como si de repente, digamos que la literatura juvenil en ese sentido es mucho más abierta que la literatura para adultos, o por lo menos a mí me lo parece. Pero yo tenía ahí la espinita clavada de Digo Más. Tenemos a Caliandra, que es otra protagonista, otra estudiante, bueno, pues yo siempre suelo decir que normalmente antes de escribir libros, luego muchos años, no sé si son 7 años o muchos años, algunos años, pensando en estar situado en la calle. ¿Cómo podemos empezar? En un momento dices, bueno, sí, es práctico, porque casualmente las palabras de centralidad que tengo que poner, casualmente las editoriales, y bueno, pues este grupo de no es la típica fantasía épica a las preguntas, porque igual es que me estoy contando no os interesa y a lo mejor queréis saber otras cosas.